Buenas noches. Cada año se celebra la Semana Santa y el viernes pues se conmemora la muerte de Cristo, ¿sí? En la cruz. Y pues no podemos menos que agradecer el que Él haya brindado su vida para que nosotros seamos salvados y tengamos acceso al Padre. Es un privilegio que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo, pero también es una gran responsabilidad. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo pocas cosas, pero todas muy importantes. Inclusive se dice que fueron las 7 palabras, realmente fueron 7 frases, y yo quisiera recordar una de ellas, que fue cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta escritura está en Lucas 23:34, ¿sí? Cristo, al ser muerto en la cruz, nos dejó un ejemplo a seguir, y es muy difícil, por cierto, porque ¿cómo pudo Jesús decir: Padre, perdónalos, cuando fue maltratado y fue juzgado durante muchas horas por aquellas personas a las que Él venía a salvar? Aunque sabía que tendría que sufrir muchísimo hasta la muerte, estaba dispuesto a hacerlo para la salvación de la humanidad. Él siempre tuvo una mirada de misericordia para con la humanidad, sabiendo que se estaba perdiendo. Así que, clavado en la cruz con 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda, pronunció la primera de esas 7 frases que hablamos, y desde la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate cómo, en lugar de pedir por sí mismo, para sí mismo, después de tanto sufrimiento, Él pidió por los demás, pidió por la humanidad. Así es de que Él se centró en el propósito de haber derramado su sangre. Y por eso decimos que Jesús es nuestro gran intercesor. La palabra dice que abogado tenemos, y es un magnífico abogado al grado de haber dado su vida por nosotros. Él se negó por completo a sí mismo para hablar a Dios en favor de los demás. Y lo hace por aquellos que lo torturaron y lo llevaron a la muerte. Dijo: porque no saben lo que hacen. ¿Y cuál fue el motivo de esta petición que Él hizo? Pues es la humanidad, ¿verdad? El Salmo 14:1 dice: el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y toda la humanidad somos necios, muy necios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Jesús está orando por aquellas personas, no sé cuántas eran, 20, 100, más de 100, no sé, que participaron en su arresto y en su posterior muerte. Pero fíjate que esa frase nos alcanza a nosotros. Porque antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivimos neciamente y merecíamos la muerte, pero Él murió en nuestro lugar. Isaías 53:6 dice:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A partir de este sacrificio en la cruz, se rasgó el velo que nos separaba de Dios y tenemos libre acceso a Él. Así es de que ahora tenemos esperanza para todo el que ponga su fe en Jesús. Habrá esperanza. Él no oró específicamente por quienes lo estaban crucificando, sino que también lo hizo por todos aquellos que habían de creer en Él para salvación. Jesús sentó un precedente que debe ser obedecido por todo aquel que quiera ser su discípulo. ¿Sabes qué? Nos llamó a amar a nuestros enemigos. Y la verdad es que es, humanamente hablando, inconcebible cómo Jesús pudo perdonar todo lo que esa gente le hizo. Y muy probablemente si tú y yo hubiésemos estado ahí, tal vez también lo habríamos criticado, lo habríamos abucheado, habríamos hecho cosas como las que hicieron esas personas, ¿verdad? Pero Él amó a sus enemigos y nos amó a nosotros, aún antes de que nosotros le amásemos a Él. Y nosotros, pues aunque no estuvimos en aquel tiempo, en nuestra vida, antes de habernos arrepentido de nuestros pecados, le ofendimos muchísimo con nuestro diario proceder. En Mateo 16:24 y también en Marcos y en Lucas dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué difícil es negarnos a nosotros mismos. Y si no, te invito a que te analices todo un día, cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas. ¿Qué pasa cuando una persona dentro de tu familia, de tu casa o en la calle, en las actividades diarias, te hace algo que te incomoda? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu manera de contestar? Cuando te mandan un mensaje que no te gusta, con las redes sociales que ahora tenemos, también en las redes solemos ser agresivos, porque contestamos cosas que no convienen. En Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Así es de que de la misma manera que Jesús lo hizo, nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos y a mirar a las demás personas como Dios las mira. No tenemos que ver a las personas a través de la maldad de sus acciones. Y eso nos conviene recordarlo cuando nos molesta lo que nos dicen o nos hacen las personas. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Tenemos que aprender a saber que Jesús está a nuestro lado, que Jesús nos está observando, no para juzgarnos, sino para animarnos a ser diferentes, a no querer manejarnos ojo por ojo y diente por diente. Tenemos que aprender a tener amor, no solamente dominio propio, amor por los demás. Solo cuando entendemos esta perspectiva de Jesús, vamos a poder tener verdadera compasión por todos aquellos que se pierden día a día. Tenemos que ser compasivos con otros, porque Dios fue compasivo con nosotros al perdonar toda nuestra maldad por medio de la obra de Cristo.
Efesios 4:32 dice: antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y mira, ahora que tenemos la oportunidad de estar en casa, en familia, pues es buen tiempo para ver cómo nos comportamos, porque pues nuestras responsabilidades y compromisos sociales a veces nos hacen poner una muy buena cara en el trabajo, con los amigos, en la calle, porque sabemos que nos vemos mal si gritamos, si nos enojamos, si ponemos cara de malos, y entonces nos controlamos mucho. Pero quienes realmente nos conocen es la familia. Y ahora tenemos la oportunidad de, con esto que dice Jesús, de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues usar esa frase. Y si me grita ese ser amado con el que estoy conviviendo 24 horas al día, tengo que recordar y decir: Señor, perdónalo o perdónala porque no sabe lo que hace. Y si en familia podemos platicar y leer la Biblia y ver lo que Jesús hacía, vamos a cambiar. Yo esperaría que mucho, pero me conformo con poquito. Porque ese poquito va a crecer si nosotros seguimos viendo lo que la palabra de Dios dice. No cabe duda que al primero que beneficia, pues es a nosotros mismos, ¿no? Si yo cambio mi actitud, los demás van a cambiar su actitud conmigo. Si yo dicen que como se piden las cosas, así es como nos responden, ¿verdad? Si yo no sé pedir las cosas bien, pues me las van a dar de mala gana o no me las van a dar. Y eso no lo debo olvidar. Buen tiempo para practicar en casa los buenos modales, el bien decir, el bien hacer, para que salgamos pulidos ahora que podamos reunirnos con los demás y ya no ser diferentes en casa y fuera de casa. Tenemos que aprender a ser los mismos. Jesús siempre fue el mismo en todos lados. Él siempre habló como tenía que hablar. Cuando tenía que decir algo difícil, lo decía. Y cuando tenía que decir, reconocerle algo a alguien, también lo hacía. Jesús es nuestro ejemplo y es un magnífico ejemplo que tenemos todos. Te invito a que le demos gracias por haber tomado la decisión de cumplir la voluntad del Padre, que era el que Él pagara con su vida para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Él fue el puente, porque después del pecado de Adán y Eva fuimos separados de Dios y no había manera de que pudiéramos tener comunión con Él. Pero gracias a que Jesucristo tomó la decisión de morir por nosotros, tenemos y podemos tener esa comunión con el Padre, pero de nosotros depende que esta comunión verdaderamente crezca, verdaderamente sea todos los días y no nada más cuando tenemos necesidades, sino también cuando tenemos alegrías, cuando tenemos logros, cuando tenemos cosas graciosas que decirle a Dios. ¿Por qué no? Dios también tiene buen sentido del humor y podemos comentar con Él lo que nosotros queramos. Hoy te invito a que le des, no te canses de darle gracias a Jesús,
por haber brindado su vida para que tú y yo podamos tener esa comunión y adquirir esa sabiduría que solo Dios nos puede dar a través de su palabra. Y quiero esta noche orar contigo y decirle: Jesús, te damos gracias por ese gran amor que tú mostraste al aceptar derramar tu sangre en nuestro lugar. Ayúdanos, por favor, a mostrar ese mismo amor para con todas aquellas personas que se están perdiendo, Señor. Ayúdanos a ser testimonio tuyo sin palabras, con nuestro diario hacer, con nuestro diario pensar, con nuestro diario actuar. Que sea nuestra vida la que hable y no nuestras palabras, Señor. Te damos gracias porque en este tiempo que nos ha tocado vivir algo que no esperábamos, tenemos esa esperanza de estar contigo todos los días y esa oportunidad de dedicar más tiempo a estar contigo a través de estar con la familia y recordar lo que tú nos dices a cada miembro de la familia, porque tú nos das la sabiduría al esposo para comportarse como tal, a la esposa con sus propias responsabilidades, a los hijos también con sus responsabilidades. Gracias, Padre. Y gracias a ustedes, queridos, por su atención. Que pasen una muy buena noche y que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia. Hasta luego.